Bienvenidos a otro video más de Taller de Laravel. El día de hoy vamos a continuar con esta serie de videos que tratan sobre las migraciones. Vamos a tocar una parte importante dentro de la creación de las tablas, que es la creación de los campos, las columnas de nuestra tabla. Las columnas de nuestras tablas siempre tienen una estructura muy particular. Para crearlas nosotros necesitamos utilizar el parámetro que estamos recibiendo de tipo blueprint. Este parámetro table nos va a ayudar a definir dos cosas importantes, que es el tipo de dato de los campos y el nombre que nosotros le vamos a establecer. Entonces normalmente vamos a observar una estructura donde utilizamos a table y tras una flechita para indicar la llamada al método, el tipo de dato, que puede ser cualquiera de nuestros tipos de datos conocidos, ¿no? Muy conocido, muy utilizado, por ejemplo, es el string. Y dentro, entre comillas sencillas, podemos colocar el nombre que vamos a establecer para el campo. En este caso puedo ponerle nombre y eso me permitiría definir el tipo de dato que va a utilizar nuestro campo. Ahora, es muy común que nosotros nos casemos con ciertos tipos de dato, de tipo entero, de tipo string o de tipo double, pero existen muchos más tipos de datos que a lo mejor nosotros no hemos considerado utilizar. Laravel tiene la forma a través de las migraciones de definir tipos de datos muy específicos, así como MySQL tiene también una serie de tipos de datos que normalmente no tendemos a utilizar, que son muy específicos para ciertas circunstancias. Entonces es importante que nosotros conozcamos qué otros tipos de datos existen para que usemos el adecuado cuando nosotros estemos definiendo nuestras tablas y los campos correspondientes a estas. Entonces vamos a empezar a observar, o vamos a empezar a ver un listado de estos tipos de campos que nosotros podemos definir, los tipos de datos que podemos utilizar en estos. Vamos a comenzar el listado de los tipos de datos con este, que es Big Increment. Siempre iniciando con la palabra table, que viene siendo el parámetro que nos va a definir el campo, y luego el tipo de dato. Big Increment nos crea un tipo de dato que es de tamaño entero grande, Big Int, y este tipo de dato equivale a utilizarlo como una clave, o es equivalente a utilizarlo como una clave primaria. Es decir, que Laravel encuentra este tipo de dato, en automático él entiende que tú estás intentando hacer una clave primaria o un tipo de dato que se convertirá en una clave primaria. Entonces de forma automática lo establece de ese tipo. Bien, otro tipo que tenemos es precisamente el Big Integer, que igual nos hace un tipo de dato entero pero grande, un Big Int. La diferencia entre este y el anterior, bueno, el anterior lo vuelve de forma automática una clave primaria, este no, este simplemente es un entero más grande. Luego tenemos otro tipo de dato que es binary. Este tipo de dato es muy interesante porque nos puede ayudar a definir, por ejemplo, un campo que almacene de forma binaria una foto, un archivo de música. Al final lo que almacena es todo el documento o el archivo traducido en binario. Entonces para esto obviamente nosotros tendríamos que implementar a lo mejor algún método que nos haga la conversión y todo eso, pero en la base de datos va a quedar almacenada de esa forma, en forma binaria. Otro tipo de dato, este es bastante conocido, es el booleano.
El booleano, pues ya saben, nos almacena tipos de dato boolean que tiene dos posibles valores, verdadero o falso. El que sigue es el tipo de dato char. El char almacena datos de caracteres y equivale a un carácter en particular, ¿no? Entonces yo tengo que asignar en este tipo de dato dos valores. Uno es el nombre del campo y el otro la cantidad de caracteres que va a almacenar esta variable. Yo puedo poner, por ejemplo, 100 caracteres, que son los que va a terminar almacenando. Pero aquí pues está contando específicamente a cada uno como un carácter individual, ¿no? Otro tipo de dato que podemos almacenar es el data time. El data time que nos almacena dentro de valores que tienen que ver con tiempo y fecha, o sea, una fecha en particular con su hora, minuto y segundo especificados. Pero en este tipo de datos nosotros hay que especificar, por ejemplo, el nombre, y un dato extra que es la precisión. Entonces nosotros podemos considerar qué tipo de precisión queremos. Entonces esta variable en particular sí tiene que ser establecida y podemos definir qué tipo de precisión nosotros queremos agregarle. La precisión va correspondiente al tiempo que se está asignando. Consecuente a tenemos el data time de z, que es muy parecido al anterior, pero con la diferencia de que en estamos considerando la zona horaria donde se está almacenando. Entonces me va a dar un dato extra, la zona horaria del tiempo que se está considerando allí. Igual recibe dos parámetros, el nombre y la precisión. Otro tipo de dato sería simplemente querer tener la pura fecha, porque en estos estamos considerando la fecha con el tiempo, pero este particular solamente me daría la fecha. El tipo de dato es date. Y el único dato que nos pide pues es el nombre. Otro tipo de dato que nosotros podemos utilizar, muy común, es el decimal. Y bueno, crea un tipo de dato que nos permite almacenar un punto flotante con decimales. Podemos establecerle algunos datos extra como lo son el nombre y la precisión. Ahí podemos decirle, por ejemplo, que sea una precisión de 8. Y agregamos también la escala de la cantidad de dígitos decimales que va a recibir. Entonces se pone scale. En este caso pues vamos a agregar dos decimales. Otro tipo que tiene que ver con lo mismo sería double. Double de igual manera me está almacenando datos de tipo flotante, igual está recibiendo algunos parámetros extra, los mismos que en el caso anterior, que serían la precisión y la escala, que es la cantidad de dígitos decimales, pero con la diferencia de que double tiene un tamaño mucho más grande que el de decimal, o sea que considera una cantidad más amplia de números dentro de su rango. Y en este caso nosotros podemos no definir las variables, sino que específicamente ponerle los
los datos. De igual manera, si los ponemos en la posición adecuada, sería primero precisión y posteriormente la escala. Entendería de forma automática que estás agregando esos valores. Vamos a poner los mismos que en el caso pasado. Otro tipo de campo que nosotros podemos crear sería el tipo enum. Este tipo de dato nos permite almacenar hasta 65.635 valores, que son valores que nosotros vamos a elegir como de tipo de opciones. Para colocar los valores que son requeridos para especificar en este tipo de datos sería el nombre que le vamos a dar al campo, por ejemplo, el sexo, y luego un arreglo en el cual estamos especificando las opciones que se podrían elegir. Ahí, como dije hace un momento, tendríamos 65.635 opciones para poner aquí. Ese sería lo máximo que se podría poner de opciones, pero realmente dudo que alguien ocupe tantas opciones. Entonces aquí definimos un arreglo con las posibles opciones que vamos a elegir. Y tenemos más, por ejemplo, recordando a los anteriores de los que estuvimos hablando en punto flotante, tenemos también a float. También tenemos a float. Y igual que en el caso pasado, este es un tipo de dato decimal, o sea, un punto flotante. Es menor en tamaño a double, por ejemplo. Y también tenemos que especificar cosas como la posición y la escala, pero igual que en el caso de double, podemos sencillamente especificar con poner los puros dígitos. Él de forma automática entiende. Puede ser un precio, por ejemplo. Y simplemente agregando pues estos datos allí, como en el caso del double, nosotros especificamos cuál es la precisión y la escala que nosotros queremos ocupar. Otro tipo de dato que nosotros podemos utilizar sería foreign ID. Este tipo de dato es muy interesante porque en mi caso, por ejemplo, yo tendía a utilizar el tipo de dato, el big increments, porque me ayudaba a generar esta relación correcta entre dos campos que estuvieran relacionados en una relación foránea. Pero tenemos un tipo de dato específico que nos ayuda para ese caso, que sería el foreign ID. Entonces aquí estamos especificando más que nada que este campo que vamos a agregar va a ser campo de una relación foránea y que va a estar relacionado específicamente con un valor que es primario en otra tabla. Entonces, de forma automática va a crear un tipo de dato que sea compatible con uno de tipo primario de ID de otra tabla. Normalmente los IDs en las tablas son de tipo unsigned big integer y son auto increments. Entonces nos va esta ventaja que no tenemos que estar viendo o especificando ese, sino que simplemente en forma automática identificará que este dato está en relación con otra tabla. Obviamente más adelante hay que especificar con qué tabla está relacionado y lo demás, que son datos comunes de especificar una relación foránea en una tabla, pero esto viene ayudando muchísimo porque muchas veces nos equivocamos y no hacemos coincidir los tipos de datos con los que lo estamos relacionando. Ahora vamos con otros que son bastante interesantes. Este es el Geometry Collection. En este caso haríamos una tabla que especifica un tipo de dato muy propio de
de MySQL que nos permite definir puntos o un conjunto de puntos que representan alguna ubicación. Es una parte de, viéndolo así como un objeto geométrico, pero más bien refiriéndose a una posición de medición de la Tierra, ¿no? Entonces en este caso Geometry Collection estaría almacenando una serie de posiciones o un conjunto de posiciones. Igual que en los otros tipos de datos, simplemente hay que ponerle el nombre, ¿no? Posiciones, por ejemplo. Pero hay un subconjunto de valores que hacen referencia precisamente a este tipo de elementos de colecciones geográficas. Entonces tenemos otros que también hacen referencia a esos, como lo son Geometry, que también nos sirve para almacenar lo que viene siendo posiciones. Entonces, este tipo de dato Geometry nos permite almacenar lo que vendrían siendo una especificación de una geometría que viene siendo como una medida, una posición geométrica, pero viéndolo como si fuese de una figura en específico. Caso contrario con Geometry Collection, porque Geometry Collection almacena un conjunto, una secuencia de datos específicos de una geometría, o sea, de una medida en el espacio. Entonces, este tipo de datos en específico lo que trata de hacer es almacenar datos espaciales con respecto al espacio en la Tierra. Para hacer puede ser geolocalización, por ejemplo, pero definiendo un tipo de figura en específico. Otro tipo de dato que tenemos y que es muy común verlo, viene normalmente por defecto, es la de ID. No hay que especificar nada en particular, porque de forma automática nos define una columna con ese nombre, con el nombre ID, y lo hace de forma automática que sea big increments, o sea que sea auto increment y que sea clave primaria al mismo tiempo. Entonces nos ahorra mucho trabajo porque de forma automática ya hace todo este trabajo, ¿no?, de definir eso. Luego tenemos, yendo de la mano con eso, la función increments. Aquí hace un tipo de dato que es sin signo y